Vamos a morir hoy. Las palabras quedaron suspendidas en el aire del centro de mando, mientras la comandante Laya observaba cómo las últimas defensas orbitales de Catefor se hacían añicos como cristal. Miles de naves de guerra Gorbak oscurecían el cielo de arriba. Los pacíficos Valari nunca se habían enfrentado a tal destrucción. La muerte se acercaba. Todos lo sabían. La rejilla defensiva final está fallando, anunció un oficial con voz quebrada. Tiempo estimado hasta el bombardeo planetario completo, 17 minutos. Los Valari no eran guerreros. Durante generaciones, su cultura de armonía y diplomacia había florecido bajo los serenos cielos de Catefor. Sus exuberantes bosques y amplios océanos reflejaban una civilización construida sobre la paz, no en la guerra. Pero al Imperio Gorbak no le importaba la paz. Solo ansiaban la conquista. En las pantallas de todo el centro de mando, las evacuaciones civiles flaqueaban a medida que aterrizaban las naves de descenso Gorbak. La matanza ya había comenzado. Explosiones distantes sacudieron el edificio, haciendo que los monitores parpadearan y polvo cayera del techo. Iban a morir, todos ellos. La comandante Laya, la líder de la defensa de Catefor, agarró el borde de la mesa de mando hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El mapa holográfico mostraba a las fuerzas Gorbak convergiendo en cada ciudad importante. Los iconos rojos que representaban las posiciones defensivas Valari se apagaban uno a uno. «Comandante», suplicó un oficial con voz temblorosa, «debemos rendirnos. Los Gorbak han irrumpido por todas partes». Los ojos violetas de Laya se endurecieron. Los Gorbak no aceptan la rendición, solo aceptan la extinción. Todos en la sala conocían las historias. Los mundos que se rindieron a los Gorbak aún ardían. Sus poblaciones aún desaparecían. La rendición significaba la muerte sin dignidad. «¿Cuánto falta para que lleguen a la capital?», exigió Laya. «Minutos», respondió su segundo al mando, el oficial Neran. Su rostro estaba ceniciento, pero sereno. «Nuestros últimos cazas están siendo destruidos mientras hablamos». A través de las ventanas, Laya observó el horizonte, antes prístino, de su capital, ardiendo. Las elegantes agujas y las torres cristalinas, maravillas arquitectónicas que se habían mantenido en pie durante siglos, se derrumbaban bajo un bombardeo implacable. Los Valari, con su piel luminiscente y sus costumbres pacíficas, se dispersaron por las calles que una vez recorrieron con seguridad. «No podemos detenerlos», murmuró un oficial con la voz quebrada. «Hemos perdido». Laya golpeó con el puño. «Aún no hemos perdido». La sala quedó en silencio, con todos los ojos fijos en su líder que nunca había renunciado a la esperanza, incluso frente a la extinción. Los Gorbak eran implacables, pero algo en la postura de Laya, algo desafiante, hizo que se enderezaran. «El centro de la ciudad está invadido», informó otro oficial, con voz temblorosa. «Si no evacuamos a los civiles ahora», Laya lo interrumpió. «No tenemos tiempo. Mantenemos este terreno o morimos en el intento. Los Valari no serán borrados de la historia sin luchar». Se volvió hacia el mapa holográfico, con el dedo sobre el protocolo de evacuación. ¿Importaría siquiera? Sus naves serían derribadas antes de alcanzar la órbita. Sus búnkeres serían excavados y purgados. Los Gorbak eran minuciosos en su exterminio. Iban a morir, pero morirían de pie. El edificio se sacudió violentamente cuando una estructura cercana se derrumbó. Las paredes reforzadas del centro de mando no resistirían mucho más ante el bombardeo selectivo. «Están viniendo», dijo Neran en voz baja. Laya asintió. «Entonces nos encontraremos con ellos». Los oficiales intercambiaron miradas finales entre aquellos que morirían juntos. Algunos cerraron los ojos, algunos susurraron oraciones. Todos se prepararon para la muerte. Entonces algo inesperado ocurrió. Una extraña señal comenzó a inundar cada canal, interrumpiendo el caos de la batalla.
Al principio no era más que estática, una confusa maraña de ruido, pero entonces algo claro llegó. La voz, suave, tranquila e inconfundiblemente humana. Este es el protocolo escudo de la Tierra. Estamos aquí. Al principio no era más que estática, una confusa maraña de ruido. Pero entonces algo claro llegó. La voz, suave, tranquila e inconfundiblemente humana. Este es el protocolo de escudo de la Tierra. Estamos aquí. Laia se congeló. Tierra, el antiguo hogar de la humanidad. Historias de ellos, pero esos eran solo mitos que durante mucho tiempo se creyó que estaban extintos. Después de la Gran Grieta, la Tierra había desaparecido en los rincones oscuros del espacio, dejando solo susurros de su otrora gran poder. Y ahora estaba aquí, un mensaje que venía de la nada. Su corazón se aceleró. ¿Qué es esto? Se susurró a sí misma. Estamos llegando. Mantengan la línea. Por un momento, Laia no pudo moverse. ¿Era esto posible? ¿Había regresado realmente la humanidad? Rápidamente se volvió hacia el oficial que estaba a su lado. ¿Podemos rastrear esta señal? ¿De dónde viene? Las manos del oficial se movieron rápidamente por su consola, tratando de fijarse en la misteriosa transmisión. Su rostro se veía más perplejo con cada segundo que pasaba. Yo no puedo explicarlo. La señal se origina en el cielo mismo, pero no hay nada allí. Ni nave, ni flota. La mente de Laia corrió. Podría ser una trampa, o era algo más por completo. Ella no tenía forma de saberlo, pero una cosa era cierta. Los Gorbaks no eran la única incógnita de la que tenían que preocuparse ya. La señal se está silenciando. Comandante, la voz del oficial era urgente ahora. Necesitamos actuar rápido. Laia entró en acción. Ella tomó una decisión. Mantengan su posición. No sabemos lo que viene, pero no vamos a retroceder. Ella se volvió hacia el mapa holográfico, centrándose en la última línea de defensa de la ciudad. Si los Gorbaks iban a romper su última fortaleza, lo harían sobre su cadáver. El destino de Catfor pendía de un hilo, pero mientras Laia estaba allí, una abrumadora sensación de incertidumbre la invadió. Entonces, de repente, la habitación tembló de nuevo, pero esta vez no fueron solo las explosiones de los Gorbak, era algo más grande. Afuera, el cielo parecía oscurecerse aún más, como si los mismos cielos se estuvieran cerrando. Una sombra enorme se cernía sobre ellos, bloqueando el sol. El aire se quedó inmóvil. «Comandante», gritó Neran, señalando la pantalla del radar. «Estamos detectando firmas de energía masivas en órbita, a diferencia de cualquier cosa que hayamos visto jamás». La pantalla mostraba docenas de objetos nuevos que aparecían repentinamente alrededor de Catfor. No habían llegado gradualmente como naves que salían del hiperespacio. Simplemente aparecieron, como si hubieran estado allí todo el tiempo, invisibles hasta ahora. «¿Refuerzos Gorbak?», preguntó un oficial, con la voz quebrada. Neran negó con la cabeza. «La firma de energía no coincide con la tecnología Gorbak. Esto es algo más». Un oficial de comunicaciones gritó desde el otro lado de la sala. «Comandante, estamos recibiendo transmisiones de nuestros puestos de avanzada restantes. Las fuerzas Gorbak están deteniéndose». «¿Deteniéndose?». Laia se movió a la estación del oficial. «Sí, han detenido su avance. Algunas unidades incluso se están retirando de las líneas del frente». Los ojos de Laia se entrecerraron. Se están reagrupando, preparándose para algo más grande. «Oh», dijo Neran en voz baja, «tienen miedo». Antes de que Laia pudiera responder, el edificio tembló violentamente. Este no era el estruendo familiar de un bombardeo distante. Esto era algo inmediato, algo enorme. «Impacto», gritó el operador de radar, «múltiples impactos en todo el campo de batalla». A través de las ventanas reforzadas del centro de mando, Laia lo vio.
el cielo abriéndose mientras enormes objetos atravesaban la atmósfera. No eran meteoritos ni escombros, eran demasiado uniformes, demasiado precisos en su trayectoria. Son cápsulas de descenso, susurró Neran, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Cápsulas de descenso de combate. Laia había leído sobre tales cosas en archivos históricos, tácticas militares antiguas de los días en que las especies aún luchaban en guerras planetarias. Pero nadie usaba tales métodos ya. Se consideraban primitivos, incluso bárbaros. Nadie excepto, tal vez, los humanos. Las cápsulas cruzaron el cielo como estrellas fugaces, dejando rastros de fuego a su paso. Cada una apuntaba con una precisión imposible, apuntando a las posiciones Gorbak con una exactitud infalible. Consíganme imágenes visuales de esos sitios de impacto ahora, ordenó Laia. La pantalla principal parpadeó para mostrar imágenes de sus pocos drones de reconocimiento restantes. Las imágenes eran caóticas, llenas de humo y escombros, pero cuando el polvo comenzó a asentarse, surgieron formas de los cráteres, figuras altas, vestidas con una armadura diferente a todo lo que los Valari habían visto jamás. Se movían con propósito, con una fluidez que parecía imposible para seres de su tamaño. Y llevaban armas que brillaban con una energía que hacía que el aire a su alrededor se deformara y se doblara. Humanos, respiró Laia. El efecto en las fuerzas Gorbak fue inmediato. Los invasores, tan confiados en su poder abrumador hacía apenas unos momentos, ahora se dispersaron en desorden mientras los soldados humanos avanzaban sin descanso. Sus armas cortaban la armadura Gorbak como si fuera tela, sus movimientos coordinados con una precisión que hablaba de innumerables batallas libradas y ganadas. ¿Cómo están luchando así?, jadeó uno de los oficiales. Es como si ni siquiera fueran mortales. De hecho, los humanos se movían con una velocidad y coordinación que parecían casi mecánicas, pero con una creatividad y adaptabilidad que ninguna máquina podía igualar. No luchaban como soldados defendiendo territorio, luchaban como depredadores cazando a sus presas, y los Gorbak, por primera vez desde que aparecieron en el espacio Valari, se estaban retirando. Una nueva transmisión interrumpió los altavoces del centro de mando. Una voz humana, profunda e imponente. Comando Valari. Este es el capitán Anderson del Protocolo Escudo de la Tierra. Hemos establecido un perímetro alrededor de su distrito gubernamental central. Solicitamos la coordinación de sus fuerzas restantes. Por un momento, el centro de mando quedó en silencio, cada Valari mirándose con incredulidad. Entonces Laia dio un paso al frente. Esta es la comandante Laia de la defensa de Katefor. Nosotros estamos agradecidos por su ayuda, capitán Anderson, pero no lo entiendo. ¿Cómo nos encontraron? ¿Por qué vinieron? Hubo una pausa antes de que el humano respondiera. Enviaron una señal de auxilio. Nosotros respondimos. Eso es lo que hacen los humanos. Neran miró a Laia, confundido. Pero, comandante, no enviamos ninguna señal de socorro. Nuestras comunicaciones del espacio profundo fueron destruidas en la primera oleada. Laia no tenía respuesta. El misterio tendría que esperar. Por ahora, tenían una batalla que ganar. Capitán Anderson, tenemos fuerzas de defensa dispersas por toda la capital. Están aisladas, sin comunicación con el mando. Si pudiéramos restablecer las comunicaciones... Ya está hecho, interrumpió el humano. Hemos establecido puntos de relevo cuánticos por toda la ciudad. Sus tropas deberían estar recibiendo coordenadas para los puntos de encuentro ahora mismo. Efectivamente, la pantalla táctica se iluminaba con nuevos flujos de datos a medida que las unidades Valari aisladas se reportaban. De alguna manera, los humanos habían logrado en minutos lo que los Valari habían estado tratando de hacer durante horas. Necesitamos coordinar nuestro contraataque.
dijo Laia, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez desde que comenzara la invasión. Los Gorbak todavía tienen la supremacía orbital y su fuerza principal aún no se ha involucrado. No por mucho tiempo, respondió Anderson, y había algo en su voz, una fría certeza, que envió un escalofrío por la columna vertebral de Laia. Mire hacia arriba, comandante. Laia y sus oficiales se acercaron a las ventanas justo cuando el cielo sobre Catford cambió una vez más. Las nubes se separaron, no de forma natural, sino como si fueran apartadas por alguna fuerza inmensa. Y a través de esa brecha, los vieron. Naves. Cientos de ellas, pero no como ninguna nave que Laia hubiera visto jamás. Estos eran angulosos, depredadores, con superficies que parecían tragar luz en lugar de reflejarla. Se movieron a su posición alrededor del planeta con una precisión que desafiaba las leyes normales de la inercia y el momento. «Eso es imposible», susurró Neran. Nuestros escáneres de largo alcance no detectaron ninguna flota que se acercara. Nada podría haber superado nuestros sistemas de alerta temprana, ni siquiera la tecnología de sigilo Gorbak. «No es sigilo», corrigió Anderson. «Estábamos desfasados, operando en una frecuencia dimensional diferente hasta el momento en que llegamos». Las implicaciones eran asombrosas. La tecnología que podía cambiar naves de guerra enteras entre dimensiones era cosa de la física teórica, no de la realidad del campo de batalla. Mientras observaban, la flota humana atacó a las naves Gorbak en órbita. Pero no era una batalla en ningún sentido convencional. Fue una matanza. Las naves humanas se movían como depredadores entre presas, sus armas cortando los escudos Gorbak como si ni siquiera estuvieran allí. Los refuerzos Gorbak, se dio cuenta Laia de repente. Están viniendo. Como si fueran invocadas por sus palabras, nuevas alertas aparecieron en las pantallas tácticas. Una flota Gorbak masiva acababa de aparecer en el borde del sistema. Cientos de naves de guerra acelerando hacia Catford. ¿Cuánto tardarán en llegar?, preguntó Laia a sus oficiales. A su velocidad actual, menos de 30 minutos, respondió Neran sombríamente. Es tiempo suficiente, dijo Anderson, con su confianza inquebrantable. ¿Tiempo suficiente para qué?, preguntó Laia. Para activar la trampa. El centro de mando volvió a quedar en silencio. ¿Qué trampa podría detener una flota de refuerzo Gorbak de ese tamaño? Capitán, dijo Laia con cuidado. Aprecio su confianza, pero no lo entiende. Los Gorbak no solo conquistan, sino que aniquilan por completo. Han destruido civilizaciones enteras que osaron resistir. Ellos. Sabemos exactamente lo que hacen los Gorbak. Anderson la interrumpió con la voz repentinamente dura como el acero. Los hemos estado observando desde hace mucho tiempo, comandante. Observando y esperando el momento oportuno. Y ahora ese momento ha llegado. Una nueva proyección holográfica apareció sobre la mesa de mando, mostrando el sistema Catford al completo. Laia pudo ver la flota de refuerzo Gorbak acercándose, un enjambre masivo de naves que se movían en formación cerrada. Y entonces, en el mismo borde de la proyección, aparecieron nuevas señales. No docenas de naves, no cientos, miles. Capitán, Laia respiró. ¿Qué es exactamente el protocolo escudo de la Tierra? Hubo una pausa antes de que Anderson respondiera, y cuando lo hizo, su voz tenía el peso de un propósito ancestral. Cuando la humanidad desapareció tras la Gran Grieta, no nos extinguimos, comandante. Fuimos a cazar. El protocolo escudo de la Tierra no es solo una respuesta militar. Es una promesa que nos hicimos a nosotros mismos tras ver a demasiadas especies pacíficas caer ante depredadores como los Gorbak. La proyección se alejó aún más, revelando la verdadera magnitud de la flota humana que ahora convergía en Catford desde todas direcciones. El protocolo es simple, continuó Anderson. Observamos, esperamos,
Y cuando la gente buena sin capacidad bélica se enfrenta a la extinción a manos de aquellos que viven para nada más, la primera oleada de naves humanas atacó a la flota de refuerzo Gorbak. Lo que debería haber sido una batalla entre fuerzas relativamente iguales se convirtió en una masacre, cuando las naves humanas atravesaron la formación Gorbak con una eficiencia aterradora. Le recordamos a la galaxia por qué la humanidad sobrevivió a su propio pasado violento. En el terreno, los soldados humanos continuaron su avance implacable, haciendo retroceder a las fuerzas Gorbak bloque por bloque, reclamando la capital Valari con metódica precisión. Laia observó cómo se desarrollaba todo, dividida entre la gratitud y el horror. Los humanos estaban salvando a su gente, sí, pero la forma en que luchaban, la violencia casual, casi quirúrgica, que infligían, hablaba de una especie que había convertido la guerra en un arte. ¿Por qué?, preguntó al final. ¿Por qué llegar a tales extremos por una especie que ni siquiera conocen? La respuesta de Anderson fue sencilla. Porque merecen existir, comandante. Porque los Valari han construido algo hermoso. Y porque alguien debe interponerse entre los constructores y los destructores. Mientras hablaba, una tremenda explosión iluminó la pantalla orbital. La nave insignia Gorbak, un acorazado masivo que había liderado la invasión inicial, se estaba destrozando, consumida por el fuego de armas de una docena de naves humanas. El imperio Gorbak no ha tenido oposición durante demasiado tiempo, continuó Anderson. Eso se acaba hoy, no solo aquí en Catfor, sino en todos los mundos que han amenazado o conquistado. Laia se dio cuenta entonces de que estaba presenciando algo más que la salvación de su mundo. Estaba observando el comienzo de una guerra que los Gorbak habían comenzado sin saberlo al elegir atacar un mundo que había llamado la atención de la humanidad. Y basándose en lo que estaba viendo, era una guerra que los Gorbak ya habían perdido. «Capitán», dijo encontrando su voz por fin. «¿Qué ocurre ahora?» Antes de que Anderson pudiera responder, el centro de mando volvió a temblar. Pero esta vez, no fue por un impacto ni una explosión. Fue por algo masivo que se movía cerca, algo que hizo temblar el suelo bajo sus pies. A través de las ventanas, Laia lo vio. Una forma masiva que se elevaba desde debajo de la superficie de Catfor, apartando edificios e infraestructura como si no fueran nada. No era Gorbak. El diseño era incorrecto. Esto era otra cosa, algo humano. «¿Qué es eso?», jadeó Laia mientras la enorme estructura seguía emergiendo del suelo. «Eso», respondió Anderson con un orgullo inconfundible. «Es el Némesis. El objeto, no, la nave, se elevó aún más, su casco brillando con un metal que parecía absorber y refractar la luz a la vez. Era angular y depredador, erizado de emplazamientos de armas y conjuntos de sensores, y era masivo, empequeñeciendo fácilmente a las naves Valari más grandes. «¿Cuánto tiempo lleva eso debajo de nuestra ciudad?», exigió Neran, con la voz entre el asombro y la indignación. «No lo ha estado», dijo Anderson. «No hasta hace 6 horas». La mente de Laia dio vueltas. «Eso es imposible. Habríamos detectado una nave de ese tamaño entrando en nuestra atmósfera, excavando bajo nuestra capital». «Estás pensando en términos convencionales, comandante», respondió Anderson. «El Némesis no hace túneles. Se desplaza por fases directamente a la posición, desplazando la materia existente a su alrededor cuando regresa al espacio normal. Las implicaciones eran asombrosas. Tecnología que podía mover naves entre estados dimensionales, que podía colocar un crucero de batalla entero bajo los pies de un enemigo sin detección. Cambiaba todo sobre la guerra, sobre la defensa, sobre la naturaleza misma de la soberanía territorial». Antes de que Laia pudiera procesar esta revelación, nuevas alarmas resonaron por todo el centro de mando. «Oleada de energía masiva de la flota Gorbak», gritó un oficial de sensores. «Están desplegando sus Dread Claws».
En la pantalla táctica, Laia observó cómo las naves Gorbak restantes liberaban miles de naves más pequeñas. Dreadclaws, las tropas de choque de élite del Imperio Gorbak. Horrores biomecánicos pilotados por los guerreros Gorbak más fanáticos, equipados con armas diseñadas no solo para matar, sino para aterrorizar. Se están concentrando en el distrito gubernamental, informó Neran. Vienen por nosotros, comandante. Laia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los Dreadclaws eran la materia de las pesadillas utilizados por los Gorbak para quebrar la voluntad de las poblaciones que se resistían. No solo mataban, sino que cazaban, persiguiendo objetivos específicos con implacable determinación. Y ahora venían por el liderazgo, Valerie. Capitán Anderson, dijo Laia, luchando por mantener su voz firme. Sus fuerzas han sido milagrosas, pero los Dreadclaws son distintos. Están diseñados para penetrar las defensas, para superar los cordones militares convencionales. Lo sabemos, respondió Anderson, y por primera vez hubo un indicio de tensión en su voz. Ahora están apuntando específicamente a nuestros equipos de descenso. Algoritmos de focalización adaptativos. Aprenden mientras luchan. En las transmisiones a nivel del suelo, Laia pudo ver a los soldados humanos ajustando sus formaciones, moviéndose a posiciones defensivas alrededor de edificios clave. Sus movimientos seguían siendo precisos, seguían estando coordinados, pero ahora había una nueva urgencia en ellos. La primera oleada de Dreadclaws golpeó las líneas humanas como un tsunami de metal y carne. Las monstruosidades biomecánicas se movían con una velocidad antinatural, sus extremidades contorsionándose de maneras que desafiaban la física normal, mientras se escabullían por los edificios y saltaban entre estructuras. Los humanos los recibieron con fuego disciplinado, sus armas derribando a docenas de las criaturas. Pero por cada Dreadclaw que caía, 3 más tomaban su lugar, y estaban aprendiendo, adaptándose a las tácticas humanas con aterradora velocidad. Han traspasado el perímetro exterior, informó Neran con voz tensa. Están convergiendo en el centro de mando. Laia tomó una decisión. Evacúen a todo el personal no esencial, equipos de seguridad, a posiciones defensivas. Necesitamos... El edificio se sacudió violentamente cuando los primeros Dreadclaws golpearon el techo, sus garras hundiéndose en los materiales reforzados con facilidad. Los sonidos de metal desgarrándose resonaron por todo el centro de mando, seguidos por el distintivo gemido de los cortadores de plasma de las criaturas. «Están abriendo camino», gritó un oficial, sacando su arma de mano, un gesto que parecía lamentable contra el horror que estaba a punto de descender sobre ellos. Laia se mantuvo erguida, mirando al techo donde ocurriría la primera brecha. Si este iba a ser su fin, lo enfrentaría con dignidad, con la calma que había definido a los Valerie durante generaciones. «Comandante», la voz de Anderson llegó a través del comunicador, «aleje a su gente del centro de la habitación. Ahora». Laia no cuestionó la orden. «Todos contra las paredes. Muévanse». Los oficiales Valerie se apresuraron a los bordes del centro de mando, justo cuando el techo cedió con un chirrido de metal torturado. Pero antes de que el primer Dreadclaw pudiera caer por la abertura, una luz cegadora llenó la habitación. Cuando la visión de Laia se aclaró, los vio. Soldados humanos, materializándose directamente dentro del centro de mando. No entrando por puertas o ventanas, sino simplemente apareciendo, como si hubieran atravesado portales invisibles en la misma estructura de la realidad. Estos no eran los mismos soldados que habían visto luchando afuera. Estos humanos vestían una armadura diferente, más elegante y avanzada, con runas brillantes grabadas en su superficie. Sus armas zumbaban con una energía que hacía que el aire a su alrededor brillara. El primer Dreadclaw cayó por el techo, sus extremidades multiarticuladas desplegándose al aterrizar. Era grotesco, una fusión de pesadilla de biología y máquina Gorbak.
sus ojos brillando con inteligencia malévola. Nunca llegó a dar un solo paso. El soldado humano líder levantó su arma y disparó, no un rayo o proyectil, sino lo que parecía una esfera concentrada de oscuridad que envolvió al Dreadclaw por completo. Cuando la esfera se disipó, no quedó nada de la criatura, ni siquiera cenizas. Más Dreadclaws se vertieron a través de la brecha, y más humanos aparecieron por toda la habitación, enfrentándose a las criaturas con una gracia fluida, que hacía que incluso su brutal eficiencia pareciera casi hermosa. «Infantería cuántica», explicó Anderson a través del comunicador. «Nuestra mejor. Ellos mantendrán el centro de mando mientras nosotros lidiamos con la fuerza principal Gorbak». Afuera, el Némesis había emergido por completo, su casco masivo ahora flotando sobre la capital Valari. Sus sistemas de armas se activaron, la energía se acumuló a lo largo de su estructura, en patrones que le recordaron a Laia a redes neuronales, a sistemas vivos en lugar de máquinas. La nave disparó, no a las garras de terror o las fuerzas terrestres, sino hacia arriba, a la órbita. El rayo que liberó no era energía como Laia lo entendía, era como ver una rasgadura en la realidad misma, una negación concentrada de todo lo que tocaba. En órbita, la nave Gorbak restante más grande, un acorazado clase destructor de mundos que se había estado preparando para vitrificar la superficie de Kaedfor, simplemente dejó de existir, junto con todo lo que estaba a miles de kilómetros a su alrededor. ¿Qué fue eso?, susurró Laia, incapaz de comprender la escala del arma que acababa de presenciar. «Eso», dijo Anderson en voz baja, «es porque la humanidad se retiró de los asuntos galácticos después de la Gran Grieta. Esa es la razón por la que observamos desde las sombras, interviniendo solo cuando es absolutamente necesario. La batalla había llegado a su punto de inflexión. Los Gorbak, enfrentados a armas y tácticas que no podían entender, y mucho menos contrarrestar, estaban en plena retirada. Pero como Laia pronto aprendería, la retirada no era una opción que los humanos pretendían ofrecerles. El Némesis se movió con una gracia imposible para una nave de su tamaño, ascendiendo a través de la atmósfera de Kaedfor en una combustión controlada que dejó un rastro de partículas ionizadas a su paso. A medida que se elevaba, naves más pequeñas se separaron de su casco. Elegantes cazas que pululaban hacia afuera como insectos enojados, apuntando a las naves Gorbak restantes con despiadada precisión. En el centro de mando, la infantería cuántica humana había eliminado la amenaza de las garras de terror con eficiencia quirúrgica. Ni un solo Valari se había perdido en el asalto. Ahora los soldados de élite permanecían vigilantes en posiciones clave en toda la sala. Su armadura ocasionalmente cambiaba y se reconfiguraba como si respondiera a estímulos invisibles. Laia se acercó a uno de ellos, una figura alta cuyo casco mostraba la insignia de un teniente. Su sincronización fue impecable, dijo, buscando las palabras adecuadas para expresar su gratitud. El soldado se giró para mirarla. La placa frontal de su casco se volvió transparente, revelando a una mujer de piel oscura y ojos que parecían demasiado viejos para sus rasgos juveniles. Calculamos una probabilidad del 97.8% de que los Gorbak atacaran las estructuras de mando y control una vez que sus tácticas convencionales fallaran, respondió con naturalidad. El procedimiento operativo estándar para nosotros es posicionar equipos de ataque cuánticos por delante de las adaptaciones enemigas más probables. Antes de que Laia pudiera responder, la voz del capitán Anderson volvió a escucharse a través del sistema de comunicación. «Comandante Laia, hemos asegurado la superioridad orbital y estamos haciendo retroceder a las fuerzas Gorbak restantes en todos los frentes. Sin embargo, estamos detectando un nuevo desarrollo que requiere su atención». La pantalla principal parpadeó, mostrando una sección de la ciudad que había visto los combates más intensos. Los Gorbak habían establecido lo que parecía una posición fortificada alrededor de un edificio anodino.
Una instalación de investigación civil, si Laia recordaba correctamente. Están protegiendo algo, continuó Anderson, y están luchando mucho más para mantener esta posición que en cualquier otro lugar de la ciudad. ¿Tiene alguna idea de lo que podría estar ubicado allí? Laia estudió el edificio, el reconocimiento amaneciendo lentamente. Esos son los archivos históricos, dijo. Alberga nuestros registros y artefactos más antiguos, incluidos los datos sobre la era anterior a la grieta. Pero, ¿por qué les importaría a los Gorbak la historia antigua? Hubo una pausa antes de que Anderson respondiera, su voz ahora con un nuevo toque de urgencia. Comandante, necesitamos asegurar esa instalación de inmediato. Si los Gorbak están interesados en los datos anteriores a la grieta, es posible que estén buscando información sobre la Tierra, sobre las vulnerabilidades de la humanidad. La teniente de infantería cuántica asintió a su escuadrón. Nosotros nos encargaremos, dijo, y sin más discusión, ella y su equipo simplemente se desvanecieron, desapareciendo de la existencia como si nunca hubieran estado allí. En la pantalla táctica, Laia observó cómo aparecían nuevas firmas directamente dentro del edificio de los archivos. La infantería cuántica, evitando por completo las defensas Gorbak al cambiar entre estados dimensionales. Era una capacidad que hacía que las fortificaciones convencionales no tuvieran sentido. «Capitán», dijo Laia, dirigiéndose a Anderson, «estoy empezando a entender por qué la humanidad se retiró de los asuntos galácticos. Esta tecnología cambia todo lo que creíamos saber sobre la guerra, sobre la física misma. Es precisamente por eso que permanecemos ocultos», respondió Anderson. Después de la Gran Grieta, cuando la Tierra estuvo a punto de ser destruida, nos dimos cuenta de que nuestro camino a seguir no podía ser el mismo de antes. Habíamos avanzado demasiado rápido, desarrollado tecnologías para las que el resto de la galaxia no estaba preparada. Así que tomamos una decisión. En la pantalla, la lucha alrededor y dentro de los archivos se había intensificado. Los Gorbak estaban comprometiendo recursos significativos para mantener la posición, incluso cuando el resto de sus fuerzas continuaba retirándose. ¿Qué elección fue esa?, preguntó Laia, aunque estaba empezando a sospechar la respuesta. «Convertirnos en el escudo, no en la espada», dijo Anderson. «Usar nuestras capacidades no para la conquista o la expansión, sino para la protección. Observamos, esperamos y, cuando es necesario, intervenimos. Pero siempre desde las sombras, siempre regresando a la oscuridad una vez que la amenaza es neutralizada». Una nueva alerta sonó desde la estación táctica. El rostro de Neran palideció mientras leía los datos entrantes. «Comandante, los Gorbak están desplegando su quemador de mundos. Se preparan para quemar el planeta en vez de retirarse». Laia sintió que la sangre se helaba. El quemador de mundos era el arma definitiva de los Gorbak, diseñado para hacer inhabitables los planetas, para borrar toda evidencia de las civilizaciones que se habían atrevido a resistirlos. Era un acto final de destrucción rencorosa. Pero la voz de Anderson permaneció calmada. Como era de esperar, los Gorbak tienen un historial documentado de tácticas de tierra quemada cuando la conquista convencional falla. Afortunadamente, nos preparamos para esta contingencia. La vista en la pantalla principal cambió a la órbita, donde el Némesis había tomado posición sobre el planeta. La nave masiva estaba cambiando. Secciones de su casco se reconfiguraban y remodelaban para formar lo que parecía una enorme matriz de patrones geométricos entrelazados. «¿Qué hace?», preguntó Laia, hipnotizada por la transformación. «Creando un escudo de fase», explicó Anderson. «Cuando los Gorbak disparen su quemador de mundos, la energía será capturada y redirigida a una dimensión de bolsillo. Cat-4 estará protegido». Efectivamente, momentos después, las naves capitales Gorbak restantes se movieron en formación al borde del sistema. Una luz terrible comenzó a concentrarse entre ellas mientras canalizaban energía hacia su arma definitiva.
El quemador de mundos fue diseñado para enfocar el poder combinado de múltiples naves en un solo rayo devastador que penetraría hasta el núcleo de un planeta, desestabilizándolo desde dentro. El rayo se disparó, una lanza de aniquilación pura que se dirigía hacia Cat-4. Los oficiales Valari en el centro de mando contuvieron el aliento, muchos cerrando los ojos, incapaces de ver lo que creían que sería el fin de su mundo. Pero el fin no llegó. Cuando volvieron a mirar, vieron que el rayo había sido interceptado por una barrera brillante que se extendía desde el Némesis, envolviendo todo el planeta. Donde la energía del quemador de mundos tocó este escudo, la realidad misma pareció plegarse hacia adentro, la fuerza destructiva desapareciendo en singularidades microscópicas que se desvanecieron momentos después. Escudo de fase sosteniéndose, informó Anderson con calma, redirigiendo energía a sistemas de contraofensiva. Las configuraciones geométricas del Némesis cambiaron de nuevo. Los patrones ahora se enfocaban hacia la flota Gorbak. Lo que sucedió después desafió toda descripción. El mismo espacio alrededor de las naves enemigas pareció contraerse y expandirse simultáneamente, retorciéndose de maneras que hicieron que a Laia le dolieran los ojos al presenciarlo. Cuando la distorsión se disipó, la flota quemadora de mundos Gorbak se había ido. No destruida, no dispersada, sino simplemente eliminada de la existencia, como si nunca hubiese estado allí. ¿Qué les hiciste?, preguntó Neran, su voz apenas por encima de un susurro. Desplazamiento dimensional, respondió Anderson. Han sido trasladados a una realidad paralela, una deshabitada por vida inteligente, donde ya no pueden amenazar a nadie. Las implicaciones fueron asombrosas. Un arma que podía eliminar enemigos de la realidad misma, transfiriéndolos a otra dimensión por completo. No era solo un nuevo tipo de guerra. Estaba más allá de la guerra tal como la entendía cualquier especie en la galaxia. «Capitán», dijo Laia, con voz firme a pesar de la conmoción que sentía. «Estoy agradecida más allá de toda palabra por lo que ha hecho por mi gente. Pero tengo que preguntar, ¿por qué nos necesita? Con tecnología como esta, la humanidad podría gobernar la galaxia sin oposición». «Ese es precisamente el punto, comandante», respondió Anderson. «No queremos gobernar. En el momento en que lo intentáramos, nos convertiríamos exactamente en aquello contra lo que luchamos. El poder corrompe, especialmente el poder de esta magnitud. Es por eso que operamos como lo hacemos, interviniendo solo cuando es necesario, luego desapareciendo de nuevo en las sombras». Una nueva transmisión interrumpió su conversación. Era el teniente de infantería cuántica, informando desde los archivos. «Capitán, hemos asegurado la instalación. Los Gorbash intentaban acceder a registros sobre la Gran Grieta, específicamente el evento que causó que la Tierra desapareciera del espacio conocido. Estaban particularmente interesados en algo llamado la oscuridad entre las estrellas». La respuesta de Anderson fue inmediata y tajante. «Aseguren esos registros, todos ellos. Nada sale de ese edificio». Laia frunció el ceño. «¿La oscuridad entre las estrellas? Nunca había oído hablar de...». Fue interrumpida por una explosión masiva que sacudió toda la ciudad. En la pantalla táctica, una sección de la cuadrícula urbana simplemente desapareció, reemplazada por una nube de destrucción que se extendía. «Los archivos», gritó Neran, «se han ido». «Protocolo de autodestrucción», dijo Anderson sombríamente. «Procedimiento estándar cuando ciertas clasificaciones de datos están en riesgo de verse comprometidas». Laia lo miró horrorizada. «¿Destruyeron nuestros archivos históricos? Miles de años de historia Valari, ¿solo desaparecieron?» «No desaparecieron», corrigió Anderson. «Descargamos todo antes de la detonación. Su patrimonio cultural está a salvo. Pero algunos conocimientos son demasiado peligrosos para arriesgarse a caer en las manos equivocadas, incluso tan avanzados como lo son los Gorbak. Hay algunas tecnologías que aún no han descubierto, y tenemos la intención de mantenerlo así».
Antes de que Laia pudiera insistir más, la pantalla táctil se actualizó de nuevo. Las fuerzas Gorbak restantes estaban ahora en plena retirada, abandonando equipos y posiciones mientras huían hacia sus pocas naves supervivientes. No era una retirada organizada, sino una derrota, una huida presa del pánico de un enemigo que no podían comprender ni contrarrestar. «Están derrotados», dijo Neran con una nota de asombro en su voz. «El imperio Gorbak, el flagelo de 100 mundos, derrotado en un solo día». «No solo derrotado», corrigió Anderson, «destrozado. Mientras hablamos, grupos de trabajo humanos están atacando puestos de avanzada y flotas Gorbak en todo el sector. Al final de la semana estándar, el imperio dejará de existir como una entidad política coherente». La mente de Laia luchó por procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Están desmantelando un imperio entero? Así, sin más. Los Gorbak cometieron un error fundamental, explicó Anderson. Creían que debido a que la humanidad había desaparecido de los asuntos galácticos, ya no éramos un factor. Nunca consideraron que nuestra ausencia era una elección y no una derrota. Y ciertamente nunca imaginaron que los habíamos estado observando, estudiando sus tácticas, preparando contramedidas para el día en que cruzaran una línea que no podíamos ignorar. ¿Y esa línea éramos nosotros?, preguntó Laia. ¿Los Valari? La respuesta de Anderson fue simple. Sí, pero ¿por qué? No tuvimos contacto previo con la Tierra. No somos aliados, ni socios comerciales. ¿Por qué la humanidad llegaría a tales extremos por una especie que ni siquiera han conocido? Hubo una pausa antes de que Anderson respondiera, y cuando lo hizo, su voz se había suavizado. En los siglos posteriores a la Gran Grieta, mientras reconstruíamos y avanzábamos, tomamos una decisión fundamental sobre nuestro lugar en la galaxia. Habíamos sido guerreros una vez, incluso conquistadores, pero elegimos un camino diferente. Decidimos usar nuestra fuerza no para el dominio, sino para la protección, especialmente para aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. En las pantallas alrededor del centro de mando llegaban imágenes de toda la ciudad. Soldados humanos ayudando a civiles Valari heridos. Equipos médicos desplegando cápsulas de tratamiento avanzadas. Equipos de ingeniería que ya están comenzando el proceso de reconstrucción de la infraestructura crítica. Los Valari representan todo lo que aspiramos a ser, continuó Anderson. Una sociedad construida sobre la paz, sobre el avance intelectual y cultural, en lugar del poderío militar. Ustedes eligieron evolucionar más allá de la violencia, más allá del ciclo de conquista y dominación que ha definido gran parte de la historia galáctica. No podíamos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo se extinguía esa luz. En ese momento sonó una nueva alerta, pero esta era diferente, no una alarma, sino una señal de llegada. La entrada del centro de mando se abrió para admitir a una figura humana diferente a cualquiera que Laia hubiera visto hasta ahora. Este humano no llevaba armadura ni armas visibles, solo un uniforme simple de azul noche con insignias plateadas que Laia no reconoció. Eran mayores que la mayoría de los soldados, con cabello plateado y ojos que parecían cambiar de color mientras se movían, a veces azules, a veces grises, a veces mostrando patrones que no eran colores en absoluto, sino algo más complejo. Cada soldado humano en la habitación se puso inmediatamente en atención, un gesto de respeto que rayaba en la reverencia. «Almirante». La voz de Anderson llegó a través del comunicador, ahora llena de deferencia. No esperaba que estuviera en el planeta. El recién llegado, el almirante, sonrió levemente. «Algunas reuniones deben llevarse a cabo en persona, capitán». Su voz era melodiosa, transmitiendo una autoridad que parecía llenar la habitación sin esfuerzo. El almirante se volvió hacia Laia, estudiándola con esos extraños ojos cambiantes. «Comandante Laia», dijo, «soy el almirante Evers, oficial al mando del Némesis y comandante general de campo del Protocolo Escudo de la Tierra.
Quería conocer a la líder que resistió contra probabilidades imposibles, que se negó a rendirse incluso cuando la victoria parecía inalcanzable. Laia se enderezó, de repente consciente de su apariencia desaliñada, su uniforme rasgado y manchado por el caos del día. Almirante, reconoció, insegura del protocolo adecuado para dirigirse a un humano de tan alto rango. En nombre del pueblo Valari, les extiendo nuestra más profunda gratitud. Sin su intervención, nuestra civilización se habría perdido hoy. El almirante Evers asintió. El agradecimiento es apreciado, pero innecesario. Hicimos lo que cualquiera debería hacer al presenciar una injusticia. Actuamos. Con respeto, almirante, dijo Laia cuidadosamente. Lo que presencié hoy fue mucho más allá de actuar. La tecnología que mostraron sus fuerzas, las capacidades, están más allá de cualquier cosa conocida por la ciencia galáctica actual. No solo derrotaron a los Gorbak, sino que los volvieron irrelevantes. La expresión del almirante se volvió sombría. El poder y la responsabilidad deben existir en equilibrio, comandante. Después de la Gran Grieta, la humanidad se encontró en posesión de tecnologías que podían remodelar la realidad misma. Tuvimos una elección: usar ese poder para dominar o convertirnos en guardianes. Elegimos lo último. ¿Pero por qué permanecer ocultos?, insistió Laia. Con sus capacidades, podrían imponer la paz en toda la galaxia. Terminar los conflictos antes de que empiecen. La fuerza nunca es la respuesta para una paz duradera, respondió el almirante. En el momento en que intentáramos imponer nuestra voluntad, incluso con las mejores intenciones, nos convertiríamos en tiranos. No, nuestro papel es intervenir solo en los casos más extremos, cuando las civilizaciones pacíficas se enfrentan a la extinción a manos de agresores que no entienden nada más que la fuerza. En las pantallas tácticas, las últimas naves Gorbak huían del sistema, perseguidas por interceptores humanos que parecían parpadear dentro y fuera del espacio convencional mientras se movían, alcanzando velocidades que deberían haber sido imposibles. ¿Qué pasará ahora? ¿A los Valari? ¿A los Gorbak? ¿A la presencia de la humanidad en la galaxia? El almirante Evers gesticuló y una pantalla holográfica apareció entre ellos, mostrando no solo Cat-4, sino los sectores circundantes. A lo largo de la proyección, puntos de luz indicaban batallas en curso, mientras las fuerzas humanas se enfrentaban a posiciones Gorbak en múltiples sistemas estelares simultáneamente. El imperio Gorbak será desmantelado, declaró el almirante. No destruido, no creemos en el genocidio, pero su capacidad militar se reducirá hasta el punto en que ya no puedan amenazar a sus vecinos. Su liderazgo será removido y sus mundos conquistados, liberados. La pantalla cambió, enfocándose ahora en el propio Cat-4. En cuanto a los Valari, los ayudaremos a reconstruir. Nuestros cuerpos de ingeniería pueden restaurar sus ciudades en semanas, no en años. También proporcionaremos tecnologías defensivas suficientes para protegerse de futuras amenazas, calibradas a sus marcos éticos para que no puedan usarse para la agresión. ¿Y la humanidad?, preguntó Laia. ¿Permanecerán ahora que se conoce su existencia? El almirante sonrió, un gesto que transformó sus severas facciones en algo casi gentil. No, una vez que nuestro trabajo aquí esté completo, volveremos a las sombras. La galaxia no está lista para lo que nos hemos convertido, comandante. Nuestra presencia interrumpiría el desarrollo natural de innumerables civilizaciones, crearía dependencias y, en última instancia, haría más daño que bien. Así que solo ¿desaparecerán de nuevo? ¿Después de todo esto? No del todo, le aseguró el almirante. Estaremos observando, siempre observando. Y si la necesidad surge de nuevo, el protocolo de escudo de la Tierra se activará. Pero nuestra esperanza es que al desmantelar la amenaza Gorbak, creemos espacio para que especies como los Valari florezcan, para mostrarle a la galaxia
que hay otro camino más allá de la conquista sin fin. Mientras el almirante hablaba, Laya notó que algo extraño les sucedía a los soldados humanos en todo el centro de mando. Se estaban volviendo menos distintos, sus bordes se difuminaban ligeramente, como si estuvieran comenzando a desaparecer de la realidad convencional. «Ya está comenzando», notó el almirante Evers, siguiendo la mirada de Laya. «Nuestro trabajo aquí está casi completo. Las fuerzas Gorbak restantes han sido neutralizadas o contenidas. Su mundo está a salvo. Pero hay tanto que podríamos aprender de ustedes», protestó Laya. «Tanto conocimiento, tantos avances que podrían beneficiar a todas las especies pacíficas. El conocimiento debe ganarse, no darse», respondió el almirante suavemente. «Cada civilización debe encontrar su propio camino, hacer sus propios descubrimientos. Esa es la única forma de asegurar que el avance tecnológico y el desarrollo ético permanezcan en equilibrio». La forma del almirante estaba comenzando a difuminarse ahora también. El cambio de fase que los devolvería a cualquier dimensión oculta que la humanidad ahora llamara hogar. «Recuerde este día, comandante Laya», dijo el almirante Evers, su voz volviéndose distante. «No como el día en que los humanos salvaron a los Valari, sino como el día en que los Valari demostraron que valía la pena salvarlos. Su coraje, su negativa a rendirse incluso contra probabilidades imposibles, eso es lo que nos sacó de la oscuridad. Los soldados humanos ahora eran casi transparentes, desvaneciéndose de la vista como la niebla de la mañana bajo el sol naciente. En las pantallas tácticas, las naves humanas también se desvanecían, no partiendo, sino simplemente desapareciendo de la realidad detectable. «¡Espera!», gritó Laya. «¿Cómo los contactaremos si los necesitamos de nuevo?». La sonrisa del almirante fue lo último en desvanecerse cuando respondió: «Ya saben cómo. De la misma manera que nos llamaste esta vez, aunque no te diste cuenta de que lo hacías». «No entiendo», dijo Laya. «No enviamos ninguna señal, ninguna llamada de socorro». «No con tecnología», asintió el almirante, su voz ahora simplemente un eco. «Pero con algo mucho más poderoso. Con coraje ante la aniquilación. Con la determinación de enfrentarse a la oscuridad, incluso cuando la victoria parece imposible». Cuando la última presencia humana se desvaneció del centro de mando, las últimas palabras del almirante Evers permanecieron en el aire. Eso es lo que la humanidad escucha a través de las estrellas. No llamadas de ayuda, sino actos de desafío contra las imposibles probabilidades. Porque hace mucho tiempo, ese éramos nosotros. Y nunca olvidaremos lo que significa estar solos contra la oscuridad. Y entonces se fueron. Las pantallas no mostraban rastro de la vasta flota humana que había llenado los cielos de Catfor momentos antes. La infantería cuántica se había desvanecido. Incluso la Némesis, esa nave imposible con poder para doblar la realidad, había desaparecido como si nunca hubiese existido. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente para encontrar sobrevivientes entre los escombros de los edificios dañados durante el asalto de los Gorbak. Las instalaciones médicas se desbordaron con los heridos, tanto civiles como militares. El gobierno Valari, lo que quedaba de él, luchó por restablecer el orden y comenzar el proceso de reconstrucción. Pero algo había cambiado, algo fundamental. Una semana después de la batalla, Laya estaba de pie en el balcón del edificio gubernamental parcialmente reconstruido, mirando hacia la ciudad capital. La devastación aún era evidente. Agujas derribadas, puentes derrumbados, distritos enteros reducidos a escombros. Pero en medio de la destrucción pudo ver los primeros signos de renovación. Los equipos de construcción estaban por todas partes, con andamios elevándose alrededor de las estructuras dañadas. Los Valari, normalmente tan medidos y deliberados en sus acciones, trabajaron con una urgencia y un propósito recién descubiertos.
Neran se unió a ella en la barandilla, su uniforme ahora con la insignia de segundo al mando. El ascenso había sido uno de sus primeros actos oficiales después de la batalla. «El consejo está listo para su informe, comandante», dijo. O debería decir, gobernador Alaya. Ella sonrió levemente ante el nuevo título. Con tantos de los líderes anteriores perdidos en el ataque, el consejo sobreviviente la había nombrado gobernadora interina de Catfor hasta que se pudieran celebrar elecciones apropiadas. «¿Cómo explico lo que pasó?», preguntó en voz baja. «¿Cómo les ayudo a entender lo que presenciamos cuando apenas lo entiendo yo misma?». Neran consideró esto. Tal vez ese no sea el punto. Tal vez lo que importa no es entender a los humanos, sino entender lo que nos mostraron sobre nosotros mismos. Laya se giró para mirarlo. ¿Y qué fue eso? Que teníamos razón al valorar la paz, pero estábamos equivocados al creer que viene sin un costo. Que a veces, enfrentarse a la oscuridad requiere más que palabras y diplomacia. La observación tocó una fibra sensible. Los Valari habían construido su civilización sobre principios de paz y avance intelectual, alejándose deliberadamente de su antiguo pasado guerrero. Les había servido bien durante generaciones, hasta que dejó de hacerlo. «Los humanos nos dieron más que solo la victoria», dijo Laya, dándose cuenta. «Nos dieron un modelo, una forma de ser pacíficos y fuertes, para usar el poder como un escudo, no como una espada». En los días posteriores a la partida de los humanos, se habían descubierto misteriosos depósitos de tecnología en toda la ciudad, sistemas defensivos calibrados según las especificaciones de Valari, equipos médicos más allá de su ciencia actual, instalaciones de generación de energía que operaban según principios que sus físicos apenas comenzaban a teorizar, regalos dejados atrás sin explicación ni instrucción, herramientas, no armas, protección, no poder. «El Consejo Galáctico ha estado en sesión de emergencia continua», le informó Neran. «Están llegando informes de todo el sector. El Imperio Gorbak se fue, no destruido sino desmantelado. Sus mundos conquistados liberados, su liderazgo desaparecido. Y la humanidad, ningún rastro, como si nunca hubieran estado allí en absoluto». Neran vaciló. «¿Excepto qué? Cada mundo que los Gorbak habían conquistado informa lo mismo. Justo antes de su liberación, ellos también lo vieron. Soldados humanos cayendo del cielo y naves avanzadas apareciendo de la nada. Una liberación coordinada de docenas de mundos, todo sucediendo simultáneamente». Laya no estaba sorprendida. La escala de lo que la humanidad había demostrado ser aún era difícil de comprender. «¿Qué le diremos a la galaxia?», preguntó. «¿Sobre la Tierra? ¿Sobre los humanos?». Neran reflexionó. «La verdad, yo creo que están ahí fuera, observando, que valoran las mismas cosas que nosotros: paz, cooperación y el derecho de todas las especies a existir sin miedo, y que cuando esos valores se ven amenazados, actuarán». Laya asintió lentamente. No era una verdad cómoda. La idea de que una especie con tan abrumador poder estaba observando desde dimensiones ocultas, juzgando qué conflictos justificaban su intervención. Pero también era algo tranquilizador. Saber que en la hora más oscura, cuando toda esperanza parecía perdida, alguien estaba escuchando. Mientras se volvían para dirigirse a la cámara del consejo, Laya hizo una pausa y miró hacia el cielo. En algún lugar más allá de las estrellas visibles, más allá de la realidad convencional, la humanidad estaba observando, no como conquistadores, no como dioses, sino como guardianes, como escudos contra la oscuridad. «Se prepararon para la muerte», murmuró. Entonces soldados humanos cayeron del cielo. Neran la miró inquisitivamente. «Algo que me dijo ayer un viejo historiador», explicó. «Él ya está escribiendo el relato de lo que pasó aquí. Ese es su título». «Apropiado», reconoció Neran, aunque quizás incompleto. «Oh, se prepararon para la muerte. Entonces soldados humanos cayeron del cielo».
recitó. Y la galaxia aprendió que el coraje nunca está solo. Leia sonrió. Sí, esa era la verdadera lección. No solo que la humanidad los había salvado, sino el por qué. Porque los Valari se habían mantenido desafiantes ante la aniquilación, porque se habían negado a renunciar a sus valores, a su propia identidad, incluso cuando la victoria parecía imposible. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, la humanidad los había escuchado y respondido.